Bueno, gracias, Víctor. Estamos grabando. Bárbaro. Bueno, muy buenos días a todos. En esta oportunidad quería primero decirles, recordarles que el sábado es el primer parcial de la materia. Incluyen los capítulos del 1 al 4. Bueno, seguro que las preguntas básicas son, profe, ¿cuál va a ser el esquema que va a tener el parcial de la materia? Y bueno, el parcial de la materia tiene, digamos así, la primera parte que son preguntas múltiple opción, una segunda parte que tiene preguntas verdadero o falso, que sean verdaderas o falsas se deben fundamentar, y preguntas de desarrollo, digamos, tenemos como un mix ahí, y por último tenemos una situación muy simple, la tercera parte es una situación muy simple problemática, de la cual van a tener que resolver ustedes exclusivamente la pregunta que se les está preguntando. Eso es todo. El parcial es a las 11 de la mañana, y ya dimos, y está publicado en el aula virtual, la distribución de alumnos para que puedan rendir la materia. En relación a los alumnos que son adventistas, u otro tipo de religión que no pueden asistir los días sábados, o los deportistas federados, no he fijado todavía la fecha que van a rendir estos alumnos, probablemente puede ser miércoles o jueves de la semana subsiguiente. El horario lo vamos a determinar, se va a publicar por el aula virtual, pero bueno, vayan sabiendo que que el parcial lo rinde en esa semana, y deben de presentar un certificado membretado, con firmas y sellos de las instituciones que correspondan, fundamentando las razones por las cuales no han podido asistir el día sábado a rendir el examen. Bueno, vamos a dar inicio un poquito a esta clase. Aquí en esta videoconferencia trabajamos del capítulo 2, digamos así, en adelante. Vamos a empezar trabajando con el capítulo 2, que radica en lo que es el estudio de la organización. Algunos de los temas que vamos a ir viendo son el concepto y la clasificación de las características, perdón, de las organizaciones, alguna cuestión vinculada al concepto de lo que son los objetivos y la organización como sistema abierto. El capítulo 2 de la materia lo vamos a estudiar de las notas de cátedra, Casuti Sánchez, que están disponibles y que ustedes seguramente ya las tienen. Bueno, comenzamos, digamos, con nuestro concepto de organización. La placa que ustedes tienen ahí me dice que es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo explícito y común, a través de la división del trabajo y sus funciones, de la jerarquía de autoridad y de la responsabilidad. Esta definición la hemos extraído de Edgar Schein, y en realidad está refiriendo a un concepto de organización como una visión de organización como sistema abierto. Me dice que es la coordinación planificada de actividades, es decir, estoy utilizando la primera función de la administración, que es la planificación. Las organizaciones están formadas por personas. Todas estas personas tienen un sistema de actividades y deben de trabajar a los fines de poder llegar a cumplir un objetivo en común que recibe el nombre de objetivo organizacional. Por eso me hablo de un objetivo explícito y común. ¿Qué significa explícito? Que un objetivo tiene que estar escrito. Está escrito y conocido por todos los miembros de la organización. Todo este trabajo se realiza mediante la división del trabajo, de las funciones, jerarquía de autoridad y de la responsabilidad. También hay otros conceptos vinculados a una organización. Podemos decir que la organización es, como sistema total, es un conjunto de partes, donde cada parte recibe la denominación de subsistema, que estas partes no serían otra cosa más que las áreas funcionales que tiene una empresa. El área de producción, el área de marketing, el área de finanzas, esas son las partes. Es un conjunto de partes donde cada parte se interrelaciona entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo a la organización como un sistema abierto,
El sistema de marketing, por ejemplo, toda la información que puede arrojar el sistema de marketing es variable de ingreso y de entrada como información, por ejemplo, para el sistema de producción. Y así sucesivamente. Esa es la interrelación que existe entre las partes del sistema, que hay información, puede ser energía, y se comparten, digamos así, distintas entradas y salidas del sistema entre cada uno de estos subsistemas organizacionales, los cuales a su vez, me dice una de las definiciones, cada una de estas partes interactúan con un todo aún mayor, que es el entorno, contexto organizacional, el cual influye sobre la empresa u organización y viceversa. Hay una respuesta organizacional hacia las acciones de este entorno o contexto. Nuestra segunda placa me habla de cuáles son las características que presentan las organizaciones. Esta también es una pregunta de parcial. Me dice que las organizaciones son sistemas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones están formadas por personas, están integradas por personas, donde todas estas personas trabajan en una organización sin ninguna duda que a los fines de poder satisfacer sus necesidades y cumplir sus objetivos de tipo personales. Pero a su vez, dentro de la organización, estas personas trabajan como segunda característica persiguiendo o buscando un objetivo que es común, es decir, dentro de la organización tengo lo que se llama el objetivo organizacional. ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Cuál es la función de este trabajo que yo realizo todos los días? Para cumplir un objetivo organizacional común, que cumpliendo este objetivo organizacional común me va a permitir a mí poder llegar a satisfacer mis expectativas personales o cumplir con mis objetivos personales, o al menos así debería de serlo. La tercera característica me dice que contiene un sistema de actividades. Es un sistema de actividades propio de cada unidad organizacional que tenga esa empresa u organización, donde se realizan o se van realizando distintas actividades a los fines de poder cumplimentar con lo pactado. Espérenme un segundito que me quedo sin batería en la compu. Denme un minuto. Listo. Bueno, cosas que pasan. Les decía, la cuarta característica me dice que tiene o presenta una estructura deliberada. ¿Qué significa esto y qué significa deliberada? Quiere decir que es una estructura, la estructura de la organización, esta estructura, está creada a sabiendas, está creada adrede, está creada a propósito, fue diseñada la estructura de la organización. Eso quiere decir deliberado. No es algo hecho al azar, no es que nos decidimos juntar todos, formamos la organización y bueno, así vamos empezando y así seguimos. Que en la práctica eso sí se hace y es así, estamos totalmente de acuerdo. Que es lo que nosotros muchas veces llamamos estructuras precarias, estructuras muy informales, porque es como que se han ido haciendo estas estructuras a medida del hacer diario de la empresa. No obstante, en algún momento, dado que no fue una estructura creada deliberadamente, la organización comienza a tener crisis. Entonces es necesario planificar esta estructura, que la diseñemos y que vayamos planteando las pautas y formas de manejo y cómo nos vamos a desenvolver dentro de esta estructura, que no quiere decir que por eso la organización pierda flexibilidad, que le esté formalizando y se transforme en una organización burocrática, para nada, para nada. La estructura es el esqueleto de una organización, es lo que la va a sostener, es lo que la va a contener. Desde esa mirada es que nosotros, los administradores, la diseñamos y planeamos. Poseen recursos. Las organizaciones poseen recursos de distintos tipos, que son humanos, tecnológicos, administrativos, materiales, monetarios, financieros, etc. Pero estos recursos son escasos, por lo tanto se necesita una correcta asignación de los mismos para que se puedan cumplir con los objetivos organizacionales.
Estos objetivos organizacionales son cumplidos en la organización como un todo, pero también son cumplidos por cada una de las partes que integran la organización. La última característica es que las organizaciones son sistemas abiertos. No existe una organización que esté sola en el mercado, que sea una empresa que no tenga otras empresas, por así llamarlo, que le están rodeando, que no tenga interacción con el medio o entorno contexto. Supongamos que es una empresa sola, porque es una empresa monopólica, pero esa empresa tiene clientes, esa empresa tiene proveedores, esa empresa tiene relaciones con entidades financieras, bárbaro. Cada una de esas variables que acabo de mencionar forman parte de ese entorno organizacional, que afecta las decisiones que toma la empresa y todas las acciones que tenga la empresa, la respuesta organizacional que dé la empresa ese medio, también va a afectar al medio o entorno que la rodea. Estas son las características, lo que acabo de decir, en caso de que se les pueda llegar a preguntar como pregunta de examen final o de parcial. Me interesa detenerme un poquito en lo que es el concepto de objetivos, no mucho por así llamarlo, sino clarificarlo un poquito. Cuando nosotros nos referimos a objetivos, nos referimos conceptualmente a que son resultados, como bien dice la placa acá, resultado quiere decir que es algo medible. Resultados a ser alcanzados en un determinado periodo de tiempo. Es decir, cuando yo defino un objetivo, los objetivos deben de tener o tienen dos partes. Una parte son estos resultados, de lo cual nosotros estamos haciendo referencia o estamos hablando. Una parte son los resultados, que me dice, pero estos resultados deben poder cuantificarse, deben poder medirse. Y la otra parte es que los objetivos deben estar dados en determinado periodo de tiempo. El periodo de tiempo es largo, corto y mediano plazo. ¿Cuánto es largo plazo, mediano plazo o corto plazo? Va a depender del tipo o ritmo de cambio que tenga la industria o el sector industrial donde está ubicada esa empresa u organización. Yo estoy de acuerdo con que en muchas cuestiones de administración no todo lo podemos llevar a un plano de medición, a un plano cuantitativo. Nosotros también nos manejamos mucho con variables cualitativas. Lo que se pretende en administración es armar, digamos así, como si fuera un vector fuerza, una dirección única que conduzca el comportamiento de las personas en forma clara hacia el logro de los objetivos de la organización. Tratar en lo posible de evitar todo tipo de ambigüedad. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Y usted en relación a su carrera me dicen, y el mío, profe, es recibirme. ¿No? O la gran mayoría me responde, recibirme, recibirme, recibirme. Bien. En recibirme, yo interpreto que es, bueno, teniendo el 100% de materias aprobadas y todo el resto ya aprobado, ¿no? Bien. Supongamos, como ejemplo, pasan 10 años, yo aún dentro de 10 años voy a seguir estando en la facultad, pasan 10 años y me los encuentro. Y le digo, todavía no se recibió, todavía por acá. Sí, profe, todavía por acá, porque me casé, porque me pasó esto, porque empecé a trabajar, porque dejé y volví, porque por lo que fuera. Bárbaro. ¿Puedo decir yo que ese alumno no está cumpliendo con el objetivo que me dijo allá hace un tiempo? No, porque su objetivo era muy vago, su objetivo era, me quiero recibir. Puede pasar 30 años, pero él va a seguir en pos de cumplir su objetivo. Diferente es si ese alumno me hubiera dicho, profe, me quiero recibir en 7 años. Si yo me lo encuentro a los 10, ¿puedo decir que cumplió con el objetivo? No, no lo cumplió, porque hay una condición que no cumplió, que fue el plazo de realización. ¿Y qué me dice a mí el plazo de realización? Cuando yo me pongo un objetivo y lo quiero cumplir en determinado tiempo, que aúno los esfuerzos, que estos recursos que son escasos, del recurso del tiempo, el recurso administrativo, el recurso monetario, etcétera, etcétera, lo comienzo a manejar distinto dentro de mi planificación para alcanzar estos 7 años. Es decir, tengo un determinado trabajo, por ejemplo, pero el trabajo me requiere más horas de lo habitual,
es probable que yo diga, mira, no me interesa tanto ese ascenso, no me interesa tanto esto, porque tengo un objetivo aún mayor y superior en lo personal, que es poderme recibir. Entonces comienzo a manejar distinto mis tiempos y a asignar distinto mis prioridades para poder cumplir el objetivo. Eso es lo que pretendemos y lo que se pretende trabajar y se trabaja en el marco de las empresas u organizaciones. Bien, vamos a continuar. Tenemos una mirada en lo que son los objetivos organizacionales y los individuales. Objetivo organizacional es lo que acabo de plantear, es un estado deseado al cual quiere o pretende llegar la organización y que orienta el comportamiento de los miembros de esta organización hacia su consecución. Y cuando hablo del objetivo individual, estoy hablando del objetivo que tiene cada una de las personas que trabajan dentro de una empresa o de una organización. Cuando uno va a ingresar a una empresa o a una organización, buscó trabajo, mandó el currículum y todo, conoce la empresa le resulta atractiva, sin duda que esa persona tiene un conjunto de expectativas en relación al dónde pretende llegar dentro de esa empresa u organización. Quizás ingresa como una recepcionista o secretaria, pero en función de los estudios que está realizando, etcétera, etcétera, pretende ir ascendiendo dentro de esa organización, ir haciendo carrera dentro de esa organización. Por ejemplo, eso sería un objetivo individual que tiene la persona, donde el objetivo organizacional debe permitir que esta chica lo pueda llegar a cumplir. Ahí tendríamos una consonancia, como también que estos objetivos individuales, la satisfacción de esto me permitan tener un trabajo donde me pueda mantener, donde pueda pagarme el alquiler del departamento donde estoy, pueda ir a la facultad y, bueno, pueda llegar a salir y comprarme algo de ropa, etcétera, etcétera, y el resto invertirlo en mi educación, por ejemplo, ¿no? Esa sería otra mirada de objetivo individual. Las personas tienen este conjunto de expectativas, qué es lo que esperan de la organización para con ellas. Pero a su vez, cuando estas personas entran a trabajar, también está la mirada de la organización a través del gerente de recursos humanos que te dice qué es lo que espera ese gerente de vos que estás entrando a trabajar, qué es lo que espera la organización de vos, que aportes, que agregues valor, cuáles son esos sentidos. Todo esto que yo estoy hablando tiene un nombre en materia de recursos humanos y se llama el contrato psicológico. Cuando una persona entra a trabajar en una organización, hay dos tipos de contrato. El contrato formal, que es el que te hacen firmar, que te dice usted, fulanito de tal, DNI tal, va a desempeñar tales funciones, tales días, tales horarios y cobra tanto. Bien, sus deberes son estos, sus obligaciones son estos, las nuestras son estas. Bien, ese es el contrato formal. Pero también está este que estoy hablando yo, que tiene que ver con estas expectativas de objetivo organizacional y objetivo individual, que se vincula con el concepto de lo que es el contrato de tipo psicológico. ¿Qué es lo que esperamos? Y todos los sistemas, fíjense ustedes, de motivación, de liderazgo, de formación de grupo, de lo que buscamos, que van a orientar el comportamiento de las personas dentro de esa organización, se vinculan directamente con este contrato de tipo psicológico. Bien, comenzamos viendo la organización como sistema abierto. Lo que tengo en pantalla es la gráfica de una organización como sistema abierto, donde tengo lo que se saben llamar las entradas al sistema, conocido como los inputs, por economía por parte de ustedes, el sistema organización propiamente dicho, también se lo suele llamar caja negra, los outputs, es decir, las salidas del sistema, y todo esto tengo un proceso de retroalimentación. Me dice que es un conjunto de elementos que se encuentran dinámicamente relacionados entre sí, formando una determinada actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre las entradas y proveyendo salidas procesadas. ¿Qué me interesa a mí de esto? Que podamos aprender cuáles son los parámetros que tiene este sistema, o la organización como sistema. Dos conceptos que deben diferenciar. Uno es parámetros de sistema y otro es las propiedades del sistema. Los parámetros del sistema son estos: entrada, proceso y salida. Estos son los parámetros que tiene un sistema. Como entradas en una organización, que tengo los insumos, información que puede prevenir de otras áreas,
materias primas, energía, dinero, etc. Esta es la entrada al sistema de organización. El proceso, bueno, son todos los sistemas y procedimientos que se van a efectuar para realizar o para terminar prestando ese servicio o poder producir un determinado bien o producto. Y las salidas que va a tener el sistema, ¿cuáles son? Por ejemplo, los productos que se fabrican en la empresa, los servicios que esta organización da, sale información, salen utilidades de la organización, también sale contaminación hacia ese medio o entorno. Estos productos, servicios e información tienen un impacto sobre el medio o ambiente que puede ser aceptado, no aceptado, puede gustar, puede no gustar, sufre algún tipo de modificación o puedo obtener una respuesta del medio de que si me gustó el producto no, me gustó el servicio no, etc. Y esto vuelve a la organización en esta función que se llama retroalimentación. Vamos a ver la definición de cada uno de estos parámetros. Como entradas, ya sabemos lo que son, me dice, es todo lo que la organización va recibiendo del mundo exterior, que son los inputs. ¿Qué dijimos recién que eran las entradas? Ejemplo, materias primas, insumos, energía, dinero, información, etc. ¿Cuáles son las salidas que va a tener el sistema? Es el resultado final de la operación que se hizo en esa caja negra hacia el medio o entorno. Mediante la misma, me dice, el sistema exporta el resultado al ambiente y se llama output también. El procesamiento me dice que se vincula directamente con aquellos procesos de transformación de las entradas, ¿sí?, que se fue llevando a cabo, de las entradas para producir las salidas del sistema. Abarca todo, desde un proceso productivo para sacar al mercado un producto determinado, hasta el conjunto de reglas, normas y procedimientos que van a regir las formas de hacer que tenga esa organización. Todo eso abarca este concepto de procesamiento. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es un mecanismo sensor que le va a permitir al sistema orientarse frente al ambiente externo, a fin de poder detectar aquellos desvíos que puedan existir y los podamos llegar a corregir, ¿no?, para poder alcanzar un objetivo determinado. No necesariamente también estaríamos hablando siempre de desvíos. También pueden ser simplemente esto que yo mencionaba recién, información de la satisfacción de un cliente por un servicio que se le prestó, o por un producto determinado, o analizar el índice de quejas que puedo llegar a tener en base a los clientes. Sí, bien, o la persona está ampliamente satisfecha con un producto, no necesariamente es un desvío que tengo que hacer, sino que esa retroalimentación entra de nuevo al sistema y me está indicando qué cosa, que estamos bien, que podemos superarnos, que podemos mejorar y que debemos seguir trabajando en esa dirección. Y como ambiente, como último parámetro que presenta este sistema, me dice, es el medio que envuelve externamente el sistema. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las propiedades de los sistemas? Nosotros acá trabajamos estas tres propiedades, las cuales, como dije en un momento, no deben de confundirse con los parámetros. Parámetro conceptualmente es una cosa y propiedades es otra. Como propiedades de sistema, propiedades de un sistema abierto, esto viene de la teoría de sistemas, allá vista, analizada por el campo de la biología, específicamente Ludwig von Behrens, es quien generó este estudio sobre los organismos vivos y se va desprendiendo una serie de conceptos. Son, lo que nosotros trabajamos en esta materia son el concepto de homeostasis, el concepto de entropía y el concepto de sinergia. Como homeostasis me dice que es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Nosotros, recuerden ustedes que cuando arrancamos un poquito esta videoconferencia, la iniciamos, comenzamos hablando de la organización como sistema abierto. Y dijimos, la organización es un conjunto de partes. Cada parte es un área funcional que tiene la organización. Y estas partes se interrelacionan entre sí y a la vez interactúan con un entorno mayor, ¿sí?, que se llama ambiente, entorno, contexto. De eso se trata la homeostasis, del equilibrio entre este ambiente interno de la organización, las partes que lo componen, y este entorno externo,
que influye sobre la organización y viceversa. Entonces, tratar de mantener un equilibrio. Por ejemplo, ¿cómo? Atender la queja de un cliente, atender bien a un cliente, visitar y hacer nuevos clientes, analizar el índice de compras, por ejemplo, productos que tengan mayor salida un cliente para iniciar una nueva política por parte de la empresa. Todo ese tipo de cosas se vinculan, o acciones se vinculan con esto, que es la homeostasis. La entropía, ¿qué me dice la entropía? La entropía me dice que es un proceso mediante el cual los sistemas tienden al agotamiento, a la desorganización, a la desintegración hasta la muerte. La entropía es algo normal y natural, es la tendencia al muerte, caos o desaparición de todos los sistemas vivos. Todos en algún momento vamos a terminar bajo tierra, ¿sí? Nos hagamos lo que nos hagamos, tengamos la vida más sana del mundo, vivamos comiendo verdurita, etc. En algún momento todos pasamos por este proceso entrópico. Ahora, ¿cuál es la idea de alguna manera? Tratemos de que sea un paso normal y natural por el proceso entrópico. Hay una tendencia natural a este desgaste por parte de los sistemas vivos. Nos pasa a nosotros, le pasa a las organizaciones. Entonces, tratemos de que cuando tengamos algún acuse de que hay un proceso entrópico y que algo está funcionando mal, tratemos de generar los mecanismos para subsanarlo, para que se prolongue un poco más el ciclo de continuidad de esa empresa u organización. Ejemplo de proceso entrópico. Tengo quejas de los clientes porque están mal atendidos. Puedo hacer de cuenta que nunca tuve quejas de los clientes y continuar como si nada ocurriera, como si estuviéramos atendiendo excelentemente bien a nuestros clientes y nosotros seguimos. ¿En qué estoy haciendo? Estoy ignorando un acuse de recibo de un proceso entrópico, porque de alguna manera esa empresa tiene un competidor, que ese competidor va, sí, a ofrecerle a los clientes lo que quieren, y va a llegar un momento en donde si yo tenía 300 clientes me voy a quedar con 3, y va a llegar un momento que no me voy a quedar con nadie y voy a tener que cerrar las puertas de la organización. De eso se trata, de prestar este acuse de recibo. Este acuse de recibo del cual yo estoy hablando conceptualmente tiene un nombre y se llama la negentropía. Es decir, todas aquellas acciones que nosotros estamos haciendo, que nosotros decidimos hacer, a los fines de poder equilibrar, neutralizar y o manejar estos procesos entrópicos que son naturalmente existenciales en todo organismo vivo o en una organización. Por último concepto es la sinergia. La sinergia me dice que el todo es mayor que la suma individual de cada una de sus partes, que significa, muchas veces la diagramamos como 2 más 2 igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que entre estas partes que tiene la organización, entre el área de marketing, de producción, de finanzas, de recursos humanos, hay interrelaciones. Se generan producidos en común y se generan interrelaciones. Supongamos que la empresa tiene como un plan estratégico incrementar las ventas en un periodo de 3 años. ¿Involucra a todas las áreas de la organización este objetivo estratégico? Sin ninguna duda que sí. Necesito del trabajo sinérgico de estas áreas. ¿Qué sería esto? Y bueno, el área de marketing deberá trazar el plan de marketing para incentivar la demanda de los productos que tenga la organización para que se pueda llegar a alcanzar con este objetivo. Marketing trabaja conjuntamente acá ¿con quién? Con producción. ¿Por qué? Porque si yo hablo de incentivar la demanda, quiere decir que las personas me van a demandar una mayor cantidad de ese bien o producto. Por lo tanto, tengo que lograr que producción logre niveles de producción superiores. No que venga el cliente y le diga, no tengo el producto, porque a producción se le ocurrió no hacerlo. ¿Nos entendemos? Esto es un accionar sinérgico entre dos partes de la organización. ¿Intervienen recursos humanos? Sí, porque seguramente quizás la planta, si no está trabajando al 100% de su capacidad, o si lo hace, deberá incrementar las horas de trabajo, las horas de producción, para poder sacar más personal, y tendré que pagar horas extras, quizás tenga que capacitar personal si es un nuevo producto, etcétera, etcétera. Interviene finanzas, y sí, ¿quién pone la plata para que este sistema
se pueda llegar a realizar y a mover, para comprar los insumos, más insumos que necesita ahora producción para fabricar estos productos. ¿Quién va a poner la plata marketing para poder obtener más información, hacer los estudios e investigaciones de mercado, elaborar las estrategias y lo demás? Sin duda que finanzas también forma parte de esto. Esto es un accionar sinérgico. Cuando todas estas partes se ponen de acuerdo y no funcionan en forma aislada, no hace marketing su plan por su lado, producción por el suyo, y así sucesivamente. Bueno, espero que me estén interpretando. Seguimos. Bueno, estaríamos comenzando ahora con lo que sería el capítulo 3, que estamos viendo todo lo que es el entorno o el ambiente de las organizaciones. Me dice, ambiente, que vamos a estudiar el ambiente, el concepto, la importancia de su estudio, el ambiente externo, algunas variables nada más que lo componen, el ambiente de tarea, variables que lo componen, y el ambiente interno de la organización, como la cultura organizacional. Lo estudiamos de las notas de cátedra, acá ojo que salieron las notas de cátedra nuevas, por favor. Aquellos chicos que vienen de hace muchos años, este tema se estudiaba antes del libro de Duff, ¿sí? No lo vemos más por DAF. A partir de este año, el capítulo 3 y el capítulo 4, del año pasado, perdón, capítulo 3 y capítulo 4, se estudian a través de notas de cátedra. Lo único que quedó, que quedó en su estudio por capítulo, por nota de cátedra, por libro de DAF, perdón, es el capítulo 5 de la materia, pero no forma parte del parcial nuestro de mañana. Del sábado, perdón, del sábado. Bueno, me voy apurando un poquito porque tenemos 10 minutos. Ambiente organizacional. Me dice, ambiente organizacional, en general, me dice, incluye todos los elementos que se encuentran fuera de las fronteras de la organización y tienen el potencial de afectarla en forma directa e indirecta. ¿De qué me está hablando? Yo tengo un círculo acá, ¿sí? Y está en rojo. Bien. El límite, la frontera de la organización es esto. ¿Está claro? Porque esta es la empresa. Lo que yo tengo dentro de todo este círculo rojo forma parte del ambiente interno de la organización. Esto es una definición a los fines didácticos, porque, bueno, muchos autores sostienen que, bueno, como ambiente interno, dada la definición de ambiente, no existiría. Bueno, todo lo que está dentro de la organización, en forma didáctica, vuelvo a repetir, es lo que se suele llamar el ambiente interno de la organización. La definición me dice que ambiente organizacional es todo lo que está fuera de las fronteras de la organización. Quiere decir, los dos círculos que la estarían rodeando, todo eso forma el ambiente organizacional. Cada una de las variables que se encuentran dentro de esos círculos, me dice, tiene el potencial de afectarle en forma directa e indirecta. Punto. Esa es la definición de ambiente organizacional. Dentro del ambiente organizacional vemos dos clasificaciones. Uno, la primera, es lo que denominamos el ambiente de tarea. El ambiente de tarea es nuestro primer ciclo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Este impacta en forma directa sobre la organización. Y el ambiente general de la organización es lo que yo tengo acá, que está más alejado de la organización, y la impacta la organización en forma indirecta. Vamos a ver un poquito nuestro ambiente de tarea. Como definición me dice, está formado por aquellas variables del ambiente externo que influyen sobre la organización en forma directa en las operaciones y en el desempeño de la misma. ¿Quiénes son estas variables? Los competidores, los clientes, los proveedores, entidades financieras, sindicatos, etc. ¿Qué quiere decir que ejerza una acción directa? Primero, que el impacto es directo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo opero todos los días con un cliente. El cliente me va a decir a mí en la calle, no me gusta tu producto, no me satisface, me quedan las ventas, tengo muchas quejas de clientes al vender tu tipo de producto. ¿Sí? Hay una relación directa prácticamente entre la organización y estas variables. El comportamiento es predecible. ¿Puedo predecir el comportamiento? De alguna manera sí, porque tengo contacto con la variable, tengo contacto con mis competidores, hago acuerdos con mis competidores, tengo contacto con el banco,
que es una entidad financiera, tengo contacto con el sindicato, tengo contacto con los clientes, tengo contacto con los proveedores, genero acuerdos, formas de manejarme, formas de operar. Eso quiere decir que hay un comportamiento que es predecible. Son controlables por la organización. La palabra controlable no significa que tengo el control de la variable, propiamente dicho. La domino, la puedo manejar de alguna manera a mi antojo. No, para nada. La expresión controlable es utilizada como sinónimo de poder de negociación. Puedo llegar a sentarme a negociar con mis proveedores, con mis competidores, con el banco, con los clientes, me puedo llegar a sentar a negociar. Puedo tener mayor o menor grado de poder de negociación, pero puedo llegar a generar este tipo de acuerdos. Algo que si yo analizo las variables del contexto de acción indirecta, es imposible. No tengo este poder de negociación. Bueno, ya habíamos visto cuáles eran las variables. Vamos a ver un poquito ahora a qué se le llama clientes en el marco de una organización. Los clientes me dicen que son personas, individuos, ¿sí? Yo voy entro a un lugar a comprar X cosa, soy un cliente individual, personas u organizaciones del ambiente que adquieren bienes o servicios de una organización. Tengo las dos figuras en el marco de lo que es un cliente. Un cliente puede ser una persona individual, como también puede ser una organización, que va y que le compra a una empresa, al mayorista, por ejemplo, una determinada cantidad de productos. El competidor. ¿Quién es el competidor? Son organizaciones que se encuentran dentro de nuestro mismo sector industrial, ¿sí? Y que van a proporcionar el mismo tipo de bien o servicio al mismo conjunto de clientes, ¿sí? Por eso se llama competidor. Por eso compito contra el otro. Ejemplo, sector industrial automotriz. En un sector industrial automotriz yo no voy a encontrarme con un hospital, ¿sí? Me voy a encontrar con terminales de automotrices, con concesionarias que venden, ¿qué cosa? Un bien o servicio, ¿sí? Que es similar o parecido al que tiene otra empresa, Renault, Volkswagen, Fiat, etc. Y compito con ese producto en el mismo segmento de clientes, ¿sí? Y le ofrece ese producto determinadas bondades a estos clientes. Bueno, eso es lo que significan los competidores. Proveedores, ¿quiénes son proveedores? Los que proveen personas u organizaciones que proveen, pueden ser materias primas, insumos, información, recursos humanos, etcétera, que utiliza la organización para elaborar la producción o iniciar sus procesos productivos o producir los bienes o servicios. El mercado de mano de obra. El mercado de mano de obra muchas veces también no separado como variable, sino considerado como un proveedor, son personas que están disponibles para ser contratadas por la organización. Vamos a ver ahora algunas variables y conceptos de lo que sería el contexto general o ambiente mediato. Y terminamos de ver este capítulo y nos vamos al chat a ver qué preguntas y cosas pueden haber porque nos va a quedar poco tiempo. Como ambiente general o mediato tenemos que son factores del ambiente externo, acuérdense que era el círculo, inicialmente en la primera placa, era el círculo más grande que yo tenía, el mayor, son ambientes que van a influir en la organización en forma indirecta, en todas aquellas operaciones que realice la empresa y en el desempeño de la organización. ¿A quién tengo yo acá? Al sistema económico, al sistema cultural, al sistema social, al político, al legal, al tecnológico y al ambiental. ¿Qué quiere decir que impacta en forma indirecta? El impacto en forma indirecta quiere decir que primero van a impactar sobre el entorno o el ambiente de tarea y posteriormente van a impactar sobre la organización. Eso puede llevar un tiempo o puede ser inmediato. Depende lo que haya pasado acá en este ambiente o contexto general. El hecho de decir que impacta en forma indirecta no quiere decir que su impacto es, digamos así, más como tamizado, que no va a generar, digamos así, movimientos fuertes en una organización. No, nada que ver.
Vamos a un ejemplo. Nosotros hace 3 semanas atrás, por ejemplo, 3, 4 semanas atrás, vivimos desde el sistema económico una realidad en donde el dólar de encontrarse en un determinado precio, 40 y pico, saltó en cuestión de días, por no decir al día siguiente, saltó a 60 y pico, es decir, hizo así un escalonamiento de esta naturaleza. ¿Cómo impactó este escalonamiento? Lo primero que quiero clarificar es, ¿puedo yo, empresa, sentarme a negociar con ese sistema económico y decirle, a ver, señores, paremos un poquito, que el dólar se dispare para todo el mundo, pero no para mí no? ¿Puedo hacer eso? No. Entonces es no controlable por la organización, porque yo no me puedo sentar a negociar. Es una situación de mercado que impacta. ¿Dónde impactó este aumento del dólar? ¿Sí? ¿Impactó directamente en la organización? ¿La organización bajo estudio? No. Primero lo va haciendo y en forma escalonada, como un efecto dominó. Lo hace en el cliente. ¿Por qué lo hace en el cliente? Y porque el cliente ahora los 100 pesos que tenía, que valían 100, ahora le valen 40 pesos. Entonces esta persona ahora puede comprar menos mercadería, puede comprar menos cantidad, impacta directamente sobre su poder adquisitivo. Por ende, a esa organización, ese cliente, si antes le compraba X monto, ahora le va a comprar un monto muy inferior. ¿Impacta sobre los proveedores? Sí. ¿Cómo impacta sobre el proveedor? Y algunos proveedores, por ejemplo, directamente no proveían, porque no sabían cuál iba a ser el costo de reposición que iba a tener el producto. Entonces, ante la duda, lo guardo en stock y no lo vendo, porque no sé qué precio ponerle, no sé cuánto lo voy a tener que reponer. Otros sí, iban y vendían. ¿A cuánto te vendían? A un 20, 30, 35% más. Ahí tengo el impacto. ¿Impactó sobre los competidores? Sí, impactó sobre los competidores, porque de alguna forma estábamos todos en el mismo sistema. ¿Mm? De pronto se cayeron los planes, de pronto no se produjo esto, los planes de largo, de cuotas, listo, las empresas dijeron no, en la venta de autos, por ejemplo, que se daba y te decían, usted si paga de contado tiene una bonificación de 200.000 pesos, se cortó, pero no una concesionaria, lo hicieron todas, ¿m? No un supermercado, lo hicieron todos. ¿Está claro? Así va impactando en el sistema. Bueno, esto es un poquito un ejemplo que yo quiero transmitirle haciendo uso de nuestra realidad actual, de cómo una situación que viene del sistema económico impacta en forma, ¿y por qué es en forma indirecta? Porque lo hace a través de las variables del contexto inmediato que tiene la organización e impactan sobre la empresa y la toma de decisiones que esta posterior hace. Fíjense que, como les dije al principio, depende la situación. Puede ser una situación de sistema de cambio de gustos del cliente que me marca una tendencia, como por ahí muchas veces se da con la moda, en donde es una variable que si bien está en este entorno contexto, tiene una incidencia, termina impactando sobre la organización en cada cambio de temporada, es decir, cada 6 meses más o menos voy teniendo estos impactos. Pero en situaciones como las que tengo acá ahora, en un sistema económico, ejemplo que nosotros pusimos de nuestra realidad, el impacto y los cimbrones son muchísimos más fuertes. Entonces no interpretemos que porque es indirecto, es como que la realidad nos va a afectar de menor medida. Bien, las características que ¿Cómo presenta. estás? Hola, sí. Estamos ya sobre la hora y Bueno, tenemos que empezar en un ratito con la otra videoconferencia, dale. así que si podés ir cerrando y hacer un Cierro cierre con con. las preguntas que te hacen los chicos, ahí hay una alumna que consulta, Dale. y así ya además damos paso nos preparamos para la que sigue. Bueno, repaso un poco, cierro con esto de las características que presentan estos elementos de acción indirecta. Me dice que ejercen influencia indirecta sobre la organización, lo explicamos recién, el comportamiento no es predecible, marcan de alguna forma tendencias, que son las que las organizaciones tienen que ir estudiando para poder ir haciéndose, digamos así, de los recursos o situaciones, digamos así, o estar bien posicionadas en el momento en que la situación llegue, poder la empresa enfrentarla, y por último, no son controlables por la empresa o la organización. Bueno, cerramos acá, voy a ir viendo un poquito las consultas que tengo por chat, y vamos a ir respondiendo. Comenzamos.
Bueno, Yelel me dice, bueno, si empezamos porque no le funcionaba, que pensó que no funcionaba internet. Julieta tiene algunas preguntas, me dice. Primero, ¿cómo es o en qué consiste la parte práctica del parcial? Es una situación problemática en donde, por ejemplo, Julieta, se te da el caso de una empresa, de una organización, te va mostrando qué hace el gerente de esa organización. El gerente de esa organización hoy tuvo una reunión con fulano de tal, luego tuvo que asistir a una entrevista en un programa de televisión haciendo tal cosa, luego tuvo que reunirse con el gerente de recursos humanos y confeccionar la política. Bien, te va mostrando distintas, por ejemplo, situaciones que va atravesando ese cliente, y la pregunta que te puede hacer es, defina a través del caso práctico cuáles son los roles que tiene el administrador, cuáles son los roles que ha ido cumpliendo este administrador. Bueno, así más o menos va a ser la parte práctica. 2, la parte de tipos de sistemas y clasificación de sistemas entra el parcial, sí, entra todo el capítulo 1, 2, 3 y 4, todos los contenidos entran. Lo relacionado a la cultura organizacional, ¿también entra en el parcial? Sí, forma parte de este capítulo cultura organizacional, del capítulo 3 que estamos viendo ahora. Un alumno, porque simplemente lo tengo como alumno, me dice la estructura del parcial, múltiple choice a desarrollar, y esta parte práctica que yo decía, son 3 partes. Casos prácticos, no. Caso práctico para resolver con metodología de casos, no. Es lo que acabo de referir, una situación X que se pone en donde ustedes van a tener que plantear, por ejemplo, cuáles son las habilidades que tiene ese administrador, qué roles está cumpliendo, y ese tipo de cosas. O, bueno, te presenta el caso de una situación de una organización y te dice cuáles son los parámetros de sistema que tiene esta organización, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y así sucesivamente. Díganme si me van entendiendo con la explicación. Brisa me dice, una pregunta sobre la wiki, ¿cómo se puede hacer el tema del gráfico de tarjeta naranja? La wiki no me da opciones de formas ni nada. Dejo, Brisa, un minuto, voy a dejar planteada esa pregunta, que te la respondan después los chicos. Voy a pedirles que por favor a los profes abran un foro y te lo expliquen por ahí, así yo ando con poco tiempo como para la parte teórica, que es el parcial de mañana. Agustina me dice si puedo volver a explicar el concepto de entropía. Sí, Agustina, la entropía es la tendencia de todo sistema a su muerte, caos o desaparición. Esto quiere decir que la organización, por tendencia natural, tiende a desaparecer. Es más, vos fíjate cómo muchas de las pequeñas empresas que tenemos y hemos tenido en nuestro país no sobreviven a su fundador, ¿no? Es decir, se dan estos procesos entrópicos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es tratar de evitar no evitar, sino sobreponernos a estos procesos entrópicos. ¿Qué es un proceso entrópico en una empresa? Cuando vas teniendo quejas de los clientes, ¿sí? Cuando estás enfrascado en un producto, y tenés potencial, porque el mercado cambió. El mercado hoy te demanda nuevos productos y vos no cambias hacia otros productos. Podés seguir con tu producto que te dio éxito en un momento, pero anda incorporando productos nuevos, porque en algún momento ese producto, por tecnología, por falta de uso, por lo que fuere, va a desaparecer, y con él desaparece la empresa. Entonces, esta mirada de organización como sistema abierto, retroalimentación permanente, etcétera, es lo que te permite ir neutralizando la entropía. O, por ejemplo, si nosotros en nuestra materia diéramos las clases como la dábamos hace 20 años atrás, acá no hay nadie, ¿sí? Yo creo que ni siquiera hay alguien sentado en el aula a nivel de presencial. Tenemos que comenzar a trabajar con herramientas distintas, con formas distintas, porque la forma de aprender cambió, la forma de enseñar cambió, de lo que era hace 20 años atrás. Bueno, de eso se trata un poco, irse adaptando a un entorno, contexto, que es homeostasis, para poder ir neutralizando también estas cuestiones de entropía o entropía. Jerónimo me dice, hola profe, ¿para cuándo es la segunda parte del trabajo práctico? Gracias, fíjense en el cronograma.
¿sí? No sé, hay gente que ya entregó todo, gente que va entregando por partes. Además, los chicos dieron plazo, Jerónimo. Hubo una prórroga que hemos dado, que hemos acordado, una prórroga de entrega de los trabajos prácticos. Así que yo le voy a decir a los profes que cada uno en su grupo profundice un poquito el tema este de los mensajes, digamos así, en cuándo deberían de entregar la segunda parte del caso tarjeta naranja. Hemos hecho una excepción con chicos que acaban de entrar. Eso también lo saben porque los chicos en la videoconferencia anterior lo explicaron. Bueno, algo más para plantearme, alguna duda que puedan llegar a tener. ¿Entendieron la videoconferencia? ¿Se fueron? Tengo 18, que alguien me diga sí, no. ¿Quieren que explique otra cosa? Ahí están las respuestas. Bien. A ver. Sí se entendió, fue claro, todo claro, gracias, te entendió, bueno, bárbaro. Bueno, chicos, si estamos bien, tengo que terminar acá y cortar acá porque arranco otra videoconferencia ahora, encima es la misma profe, por eso es el tema. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Acuérdense que tenemos otra videoconferencia más y otra práctica. Fíjense en el cronograma que les dimos de videoconferencia, así vamos trabajando un poquito todos estos temas teóricos y prácticos. Un beso enorme a todos, los veo el sábado, y nada, cuídense mucho y estudien, por favor. Nos estamos viendo.